Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Tengan muy buenas. Vamos a iniciar con la continuación de la sesión. Lo hemos visto. Vamos a continuar ahora con un tema interesantísimo, importante para la mayoría, para la gran mayoría de los temas que vamos a ver a continuación en curso, que viene a ser el tema de la microcirculación. O sea, cómo se da el intercambio de fluidos en lo que viene a ser los capilares, ¿no? Para esto hay una ecuación que cuantifica las fuerzas que van a favorecer el pasaje de fluidos o el retorno de fluidos a los capilares, ¿no? De los capilares al intersticio y del intersticio a los capilares, ¿no? Esta ecuación se conoce como la ecuación de Frank-Starling o la ecuación de Starling, ¿no? Por favor, no confundir con la ley de Frank-Starling, que eso lo vamos a ver en cardio, cuando hablemos de la bomba, ¿no? Que es el corazón. Aquí tienen ustedes la ecuación de Frank-Starling. Entonces, la ecuación de Frank Starling hace referencia, te voy a hacer la cosa que le baja volumen a su diagrama. Disculpen. Entonces tenemos aquí nosotros lo que viene a ser la ecuación de Frank Starling, ¿no? La ecuación de Frank Starling viene a representar lo siguiente, ¿no? El flujo neto, ¿no? El flujo neto de líquido, ¿no? El flujo neto de líquido de los capilares hacia el intersticio, ¿no? Viene a ser el flujo neto de los capilares hacia el intersticio. Y este flujo neto va a estar determinado por una serie de constantes que las vamos a ir conociendo a continuación. Una de las que tienen ustedes que conocer para el tema de inflamación es esta, la letra K, ¿no? La letra K está relacionada de forma directa con la permeabilidad capilar, ¿no? Acá ya hemos hablado de Q. Q es el flujo neto a través de la pared capilar, ¿no? Flujo neto a través de la pared capilar. La letra K está directamente relacionada con la permeabilidad capilar. Está relacionada con el coeficiente de filtración, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer un dibujito. Aquí está. Tenemos aquí una célula endotelial. Otra célula endotelial, ¿no? Y otra célulita endotelial, ¿no? Habíamos nosotros mencionado que se encuentran unidos, ¿no? A través de uniones adherentes, uniones ocludentes, ¿no? Desmosomas. Y, digamos, la cantidad de líquido que va a pasar desde la sangre hasta el intersticio, porque no estoy con una computadora tampoco, de la sangre hasta el intersticio va a ser baja. Pero cuando tenemos una respuesta inflamatoria en la cual se activa la célula endotelial, estas células endoteliales van a contraerse, ¿no? Se van a contraer estas células endoteliales. Y aquí otra vez está la región de la sangre, y aquí está el intersticio. Y lo que vendría a ser ya los líquidos pueden pasar con mayor facilidad porque la contracción de estas células endoteliales lleva a un aumento de estos espacios que están entre ellas, ¿no? Y pasa con mayor facilidad los líquidos, pasan con mayor facilidad las proteínas y pasan pues con mayor facilidad cuando se va a requerir las células, ¿no? Entre estas dos polimorfos nucleares, los monocitos, ¿no? Los monocitos que van a poder pasar con facilidad. Entonces pasa líquido, pasa proteínas, pasa células, ¿no? Pueden llegar a pasar células a través de estos espacios cuando el endotelio se activa y tiene esta contracción endoterial que ya hemos visto previamente, ¿no? Que se puede dar por histamina, por glicina, se puede dar por el factor activador plaquetario, por la sustancia P, y ya en la respuesta lenta lo podemos ver dado por la interleuquina 1 y por el factor necrosis tumoral. Esto de aquí va a favorecer entonces que aumente lo que viene a ser el coeficiente de filtración en una respuesta inflamatoria, ¿no? Es importante, ¿no? A tener en consideración porque es algo que hemos estado viendo. Otra cosa que puede pasar es que haya un daño directo sobre la célula endotelial, se destruyen las células endoteliales
Y obviamente ahí va a haber espacios que va a comunicar la sangre con el intersticio y pasa con mayor facilidad, pues obviamente la sangre, las proteínas, disculpen, el líquido de la sangre, las proteínas y las células, porque se ha destruido el endotelio, ¿no? Se ha perdido la barrera. Aquí en este proceso inflamatorio se está regulando más bien el espacio entre las células endoteliales para favorecer la permeabilidad. En el otro ejemplo que les acabo de comentar, hay un daño endotelial que las destruye y genera pues el paso del líquido de proteínas y de células no hacia el intersticio, ¿no? Seguimos. Tenemos una constante importantísima que deben ustedes de recordar. Repito, vamos a borrar. ¿Qué dice? Ya, ya borramos todo acá. Tenemos una constante importante que se conoce como la presión hidrostática capilar. O sea, es la presión, ¿no?, de agua en el capilar. Esta presión de agua va a favorecer la salida de agua del capilar hacia el intersticio, ¿no? La salida de agua del capilar hacia el intersticio. Entonces, favorecer esta salida de agua del capilar hacia el intersticio estaría predisponiéndonos, al igual que un aumento del coeficiente de filtración que hemos visto en la contracción endotelial, el aumento de la presión hidrostática capilar nos estaría llevando al edema de dicho tejido, porque se va a llenar de mayor cantidad de líquido porque está aumentando la presión hidrostática capilar. Entonces, podríamos tener una serie de patologías interesantes que puedan llevarnos a edema, ¿no? A edema por un aumento de la presión hidrostática capilar. ¿Cuál podríamos tener por eso, no? Imagínense, tienen ustedes aquí el corazón. Vamos a dejar súper simple. Y recuerden ustedes que la sangre que llega al corazón, ¿no?, viene del pulmón. Aquí está el pulmón. Ya. La sangre va del corazón al pulmón, ¿no? A través, ya lo conocen ustedes, de nuestras venas pulmonares, ¿no? Las 4 venitas pulmonares que llegan hacia lo que viene a ser nuestra aurícula izquierda. ¿Qué es lo que puede pasar, no? Que el ventrículo izquierdo tenga un bajo gasto. O sea, el volumen sistólico del ventrículo izquierdo está disminuido. ¿Qué pasaría entonces? Sale menor cantidad de sangre del ventrículo izquierdo. Y comienza a aumentar la sangre a nivel del ventrículo izquierdo, comienza a aumentar la sangre a nivel de la aurícula izquierda, y comienza a aumentar lo que viene a ser la cantidad de sangre a nivel de las venas pulmonares, a nivel de la vasculatura ya interna del pulmón, y esta cantidad de sangre comienza a aumentar en el pulmón, aumentando en el pulmón lo que vendría a ser la presión hidrostática capilar. Aumenta la presión hidrostática capilar, ¿no?, lo pueden ver ustedes. El aumento de la presión hidrostática capilar estaría llevando a un mayor pasaje de líquido de los capilares pulmonares hacia el tejido pulmonar. Entre estos lo que vendría a ser el tejido alveolar, ¿no?, al intersticio, ¿no?, que está a nivel de los alveolos, llevando al famoso edema pulmonar, ¿no? Eso explicaría por qué motivo pacientes que tienen insuficiencia cardíaca de bajo gasto, pues comenzarían a experimentar lo que viene a ser un edema pulmonar. Ahora, ¿qué otra cosa puede darse? Cuando comienza a aumentar la presión hidrostática capilar en el pulmón, ya hemos dicho, se da el edema pulmonar, pero este aumento de presión comienza a generar un remodelado de los vasos sanguíneos. Y este remodelado de los vasos sanguíneos comienza pues a adaptarse, ¿no?, a esta elevada presión a nivel de los vasos pulmonares, y termina pues generando lo que se conoce como una hipertensión pulmonar, ¿no? Comienza a aumentar la presión de manera desmedida a nivel del pulmón. Y recuerden ustedes que este aumento de presión se va a oponer, ¿no?, a la llegada de sangre. Recuerden, aquí he dibujado, ¿no?, que está llegando al pulmón nuestra arteria pulmonar, ¿no? Que les voy a dibujar el corazoncito. Y sabemos que la sangre llega al pulmón a través de la arteria pulmonar que está en el ventrículo derecho, ¿no? En el ventrículo derecho. ¿Qué ocurre? Si tenemos una hipertensión pulmonar, ¿qué es lo que va a estar aumentando? Que se va a oponer a la salida de sangre del ventrículo derecho. Esto viene a ser un aumento de la postcarga, ¿no? Pues aquí, lo que viene a ser la postcarga, a nivel de nuestra arteria pulmonar, va a aumentar y se va a oponer a la salida de sangre del ventrículo derecho.
Esto comienza a llevar a una hipertrofia del ventrículo derecho y posteriormente a una insuficiencia del ventrículo derecho. ¿Y qué comienza a pasar? Pues que pues por una disminución del volumen sistólico del ventrículo derecho, nuestras venas, ¿no? Que llegan hacia la aurícula derecha, la vena cava superior, que está por acá, y la vena cava inferior, que estaría por acá, comience a aumentar su presión, ¿no? La presión venosa central comienza a aumentar, ¿no? Cuando tienen ustedes una insuficiencia cardíaca, no congestiva, derecha, que se da disculpen ustedes, ¿no? Cuando tenemos una, una hipertensión pulmonar que se da por una insuficiencia cardíaca derecha, esa es una de las causas más frecuentes de hipertensión pulmonar. Y una insuficiencia cardíaca derecha que se da por una hipertensión pulmonar que se ha dado por una insuficiencia cardíaca, esta insuficiencia cardíaca derecha que se da por esta hipertensión pulmonar que se ha dado por una insuficiencia cardíaca izquierda, esta insuficiencia cardíaca derecha se conoce como cor pulmonar, ¿no? Cor pulmonar. Esa es una pregunta de NAM. Le he visto por ahí que se ha repetido inclusive 2, 3 veces en los exámenes. Es el cor pulmonar, que es una insuficiencia cardíaca derecha que se da por una hipertensión pulmonar que se ha desencadenado por una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Es más, la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca derecha es el cor pulmonar, o sea, la insuficiencia cardíaca derecha, etiología de una hipertensión pulmonar que ha sido causa de una ICC de tipo izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? El corazón, el ventrículo derecho se torna insuficiente, se comienza a acumular sangre en la aurícula derecha, se comienza a acumular sangre en la vena cava superior, en la vena cava inferior, y ¿qué estaría ocurriendo después? Comienza a aumentar la presión venosa central y comienza a aumentar la presión también a nivel de los tejidos periféricos. ¿Qué va a experimentar el paciente? Un aumento de la presión hidrostática a nivel de las extremidades inferiores. Y es por eso que este paciente, posteriormente, cuando usted agarra, evalúa lo que viene a ser la región de la pierna. No vamos a dibujar. Por ese punto no me salen bacán los dibujos que ya son, ¿no? Aquí estamos viendo, qué horrible. Ya, aquí estamos viendo nosotros la pierna, aquí está el tobillito, ¿no? Estamos viéndolo aquí con el mayor, aquí está el mayor interno, aquí a esta altura estaría lo que viene a ser la tibia, y usted con el dedito comprime en esa región, en la cara anteromedial de la tibia, y si hay edema, se deja una impresión, lo que se conoce como una fovea, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo en una insuficiencia cardíaca derecha pues se da este tipo de edema, ¿no? Un edema ya periférico, ¿no? A diferencia de la insuficiencia cardíaca izquierda que te genera un edema pulmonar. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otro edema más puedes identificar, no? Aumenta la presión hidrostática capilar a nivel de la cavidad peritoneal, ¿no? A nivel de la cavidad peritoneal del abdomen. Y comienza pues a llenarse de líquido lo que viene a ser la cavidad peritoneal. Eso se llama derrame peritoneal y también llamado ascitis, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que el acúmulo de líquido en una cavidad se les conoce como derrame? Por ese motivo, que lo vamos a ver después en otra diapositiva que está bien bonito, el acúmulo, chicos, de líquido en la pleura se llama derrame pleural. El acúmulo de líquido en el peritoneo se llama derrame peritoneal. El acúmulo de líquido a nivel de las articulaciones se conoce como derrame articular, ¿no? Más que nada para que tengan ustedes ahí ya en consideración ese punto, ¿no? Vamos a borrar esto. Entonces ya tienen ustedes un ejemplo de una situación en la cual un aumento de la presión hidrostática capilar, como en el caso de la ICC, me llevaría a edema. Profesor, ¿hay otras situaciones de las cuales yo deba de tener consideración? Claro, ahorita vamos a ver otra importante. Ah, con el- no sé. Entonces, ahora vamos a ver si nos da aquí la imagen. Aquí estoy dibujando yo lo que viene a ser el muslo, la cara, anterior del muslo. Aquí estamos pintando por aquí bonito acá, ¿no? Los países. Está la cara, este es el muslo de Hama, Hamabaki, ¿no? Aquí está la rodilla.
Y aquí estaría la pierna, ¿no? No, increíble, ¿no? Que esa canción de reggaetón, la de Tú no metes cabra, se haya pegado tanto con esas. A ese ánimo. Aquí está la rodilla, aquí está la patetita. Acá. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Tenemos una patología en la cual a nivel de los vasos, de las venas profundas de la extremidad inferior, se tienden a formar trombos. Digamos, a nivel de nuestra venita poplitea, que está por acá, detrás de la rodilla, se forma un trombo. ¿Y qué es lo que puede pasar? Que este trombo obstruya de manera completa, ¿no? ¿Cómo se llama esta patología? Trombosis venosa profunda, ¿no? TVP. Esta trombosis venosa profunda puede llegar a generar edema edema distal al trombo, en esta región. ¿Ya? Importante recordar. Edema distal al trombo. ¿Por qué motivo? Porque, imagínense, aquí está el trombo. La trombosis venosa profunda. ¿Acá? ¿Y qué va a pasar? La cantidad de sangre que está aquí en esta ubicación va a comenzar a aumentar porque ya no puede desaguar adecuadamente. Comienza a aumentar la presión hidrostática capilar a nivel de la extremidad inferior. Y esto me lleva a un edema de esta extremidad inferior, distal, ¿no? Distal al trombo, ¿no? Entonces, la trombosis venosa profunda es una causa también de edema por un aumento de mi presión hidrostática capilar, pero ya no, digamos, disculpen, pero localizado a la ubicación del trombo, ¿no? Ya, sí. Entonces, estos son dos ejemplos importantes a tener en consideración de aumento de presión hidrostática capilar. Otro más aquí, ese también es importante, ¿no? Vamos a seguir por acá. Ya. Tenemos nosotros a este órgano. Creo que sí lo he dibujado acá, bro. Lo he dibujado tan feo, bro. Ahí me van a decir ustedes en clase, está horrible, ¿no? Voy a dibujar este ambiente por acá. Voy a dibujar algo que se vea, como dicen mis amigos los dibujitos, para que se vea ñoqui, bro. Acá. Ahí está. No, sí entiende cuál es esto, ¿no? Esto que he dibujado ahí de azul es nuestro hígado, ¿no? Es el hígado. Este vaso que está pasando por detrás del hígado es la vena cava inferior, ¿ya? Está, vena cava inferior. Ya. Y vean ustedes cómo, me está faltando dibujar aquí otra vena importante, ¿no? Está llegando, ¿no? Al hígado, ¿no? Que es mi vena porta, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesa para esta patología en la cual aumenta la presión hidrostática capilar a nivel hepático y puede llegarme a generar un edema, ¿no? Hepático agudo con un dolor importante a nivel del hipocondrio derecho, ¿no? Y posterior compromiso de necrosis, ¿no? Del hígado. Es un síndrome que se conoce como el síndrome de Budd-Chiari. Este síndrome de Budd-Chiari se caracteriza por la formación de trombosis, a nivel de las venas suprahepáticas. Ahí estoy dibujando trombos en las tres venas suprahepáticas, ¿no? En la derecha, en la media y en la izquierda, ¿no? Trombosis a nivel de venas suprahepáticas. Ese es el síndrome de Budd-Chiari, ¿no? Trombosis a nivel de nuestras venas suprahepáticas que van a limitar el drenaje de la sangre del hígado hacia la vena cava inferior, ¿no?
Y aquí el hígado obviamente va a comenzar a edematizarse porque no puede drenar adecuadamente la sangre hacia la vena cava inferior, ¿no? Recuerden ustedes que la sangre de la vena porta no va del hígado a la vena porta, sino va de la porta hacia el hígado, ¿ya? Y después estas venas suprahepáticas captan esta sangre y la envían hacia la vena cava inferior. Recuerden, por favor, que la vena porta capta la sangre que proviene del tracto gastrointestinal, o sea, que tiene los alimentos que se han absorbido. Por ese motivo pasan por el hígado. Y por ese motivo es importante que recuerden ustedes que en el hígado se da el famoso metabolismo de primer paso. Sirve también para poder recordar esto, ¿no? El metabolismo de primer paso. ¿No? Porque toda la comida que viene desde el tracto gastrointestinal pasa por la porta y de ahí la porta le envía al hígado. Y el hígado se encarga de generar el metabolismo de ciertos componentes, ¿no? Por ejemplo, fármacos que se absorban por fármacos que uno ingiera, ¿no? Para que vayan por la vía entérica, el metabolismo de primer paso. Esa es toda la sangre que viene de la porta, va a ir hacia la vena suprahepática. Para la formación de trombos a nivel de las venas suprahepáticas, se conoce como el síndrome de Buchiari. Buchiari. Profesor, ¿en qué paciente se puede dar el síndrome de Buchiari? ¿No? El síndrome de Buchiari se va a dar se puede presentar de manera clásica en las preguntas de examen en un paciente que presenta lo que se conoce como la policitemia. Qué feo en frío, ¿ah? Policitemia vera, ¿ya? La policitemia vera es una patología en la cual la cantidad de glóbulos rojos aumenta. Hay un aumento en la cantidad de glóbulos rojos. Hay un aumento en la cantidad de glóbulos rojos. Este aumento en la cantidad de glóbulos rojos termina generando a nivel vascular un aumento en la viscosidad. Este aumento en la viscosidad genera lo que viene a ser éstasis, y el éstasis predispone a lo que viene a ser la formación de trombos, ¿no? ¿No? Hay una triada para la formación de trombos, que es la triada de Virchow, ¿no? Dentro de la cual está el éstasis vascular, ¿no? Que se da en este caso por el aumento en la viscosidad, porque ha aumentado la masa eritrocitada, ¿ya? Entonces ahí tiene usted este mecanismo, ¿no? Que para mí es importante que usted lo tenga en consideración, ¿no? Y profesor, y bueno, ¿y usted por qué está hablando de esto ahorita, no? Con lo que viene a ser el aumento de la presión hidrostática capilar. Porque hay un edema a nivel hepático, y si hay un edema a nivel hepático que se está presentando de manera aguda, lo que está ocurriendo es lo siguiente, ¿no? Aquí se ha formado el trombo, igual que la trombosis venosa profunda, y esto ha llevado a que la presión hidrostática te aumente. Lleva a un mayor pasaje de líquido hacia el intersticio hepático. Y esto termina desencadenando, pues, ese dolor marcado con posible daño hepático, ¿no? Tienen ustedes, entonces, este síndrome de Buchiari, que lo vamos a ver lo que viene a ser el tema de patología hepática, y lo vamos a ver, lo vamos a revisar otra vez en lo que viene a ser sangre, ¿no? Ahí está. Sobre eso. Ya. Pasamos ahora a la presión hidrostática intersticial, ¿no? Presión hidrostática intersticial. La presión hidrostática intersticial, mm, vamos a utilizar lo que viene a ser la fisiopatología de una insuficiencia renal, injuria renal aguda de tipo postrenal, ¿ya? Vamos a explicar esto. Igual lo vamos a ver con detalle ya en la semana en la semana 5. Aquí tiene usted arteriola aferente, arteriola eferente, el glomérulo, ¿no? Aquí está nuestro glomerulito. Ahí está la cápsula de Bowman, y siguiendo la cápsula de Bowman, tenemos nosotros nuestra luz tubular, ¿no? Se dibujar aquí nuestras células tubulares, ahí están, ¿no? Entonces por aquí pasa el ultrafiltrado de la
sangre, ¿ya? ¿Recuerdan ustedes que el glomérulo es un ovillo capilar? O sea, son capilares, esto de aquí. Entonces, ese es el ultrafiltrado de la sangre, ¿no? De la sangre, del glomérulo. Se genera un filtrado que viene a formar, pues, el líquido que va a pasar a través de la luz de los túbulos. ¿Y qué es importante tener en consideración? Que cuando yo tengo, por ejemplo, voy a dibujar aquí en mi riñoncito, aquí está mi uretra, está desaguando a nivel de este otro órgano que es mi vejiga. Vamos a dibujar aquí una vejiga y está aquí con la uretra. La uretra sería esta, masculina o femenina. No sé si pues está aquí, una uretra de tipo femenina, pues, ¿no? Porque es muy cortita, ¿no? La uretra masculina es más larga, pues, media curva, ¿no? Ya saben por qué, ¿no? Entonces, en una injuria renal aguda de tipo porrenal, por ejemplo, ¿cómo se puede dar? Por la formación de un cálculo, ¿no? Formación de un cálculo que limite o obstruya completamente lo que viene a ser el desagüe, ¿no? De esa orina que se está produciendo en el riñón. Otro caso, si en caso fuese una letra masculina, ¿no? Vamos a dar un poquito más aquí. Ya. Podría ser una hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Que te comprime la uretra también, puede ser. O una prostatitis crónica, ¿no? Que se ha fibrosado y que está comprimiendo la uretra. Podría ser también una, en los pacientes pediátricos, ¿no? Una insuficiencia, ¿no? Ureteral, ¿no? A nivel de la unión vésico-ureteral, ¿no? Que genera reflujo vésico-ureteral, ¿no? Y en esto podría estar desencadenando un injuria renal tipo renal. Al final, cualquier condición que genere que se comience a acumular líquido, ¿no? A nivel del tracto urinario, termina generando que la presión hidrostática intersticial, ¿no? A nivel de la luz aumente, la presión hidrostática intersticial a nivel del espacio de Bowman que aumente, y esto vendría a ser, pues, aumento de la presión hidrostática intersticial, ¿no? A nivel de la cápsula de Bowman, que se va a oponer al pasaje de sangre, disculpen, el pasaje del ultrafiltrado de los ovillos, de los ovillos capilares del glomérulo, ¿no? Y eso de aquí, pues, explica por qué motivo el filtrado glomerular, ¿no? Cuando tenemos este tipo de obstrucciones, disminuye a nivel de mi glomérulo, porque aumenta la presión hidrostática a nivel del espacio de Bowman. Seguimos. El coeficiente de reflexión está relacionado con el ratio de proteínas en el disculpen, en el intersticio versus el intravascular. Eso no lo vamos a tocar. Pero aquí viene otro tipo de función, otro tipo de constante importante que deben recordar, que viene a ser la presión oncótica capilar. La presión oncótica capilar viene a ser la presión que está dada por las proteínas del intravascular. Principalmente la más abundante, la más importante, nuestra albúmina. ¿Ya? Entonces, y esta presión oncótica más bien lo que busca es favorecer el retorno de los líquidos hacia la sangre, ¿no? Entonces, él favorece el pasaje de líquido desde el intersticio hacia la luz del capilar, ¿no? Entonces, si yo disminuyo la presión oncótica capilar, ¿no? Disminuyo la cantidad de proteínas, la capacidad de reabsorción de líquidos del intersticio a la sangre va a disminuir y se va a comenzar a quedar más líquido a nivel del intersticio, ¿no? Se va a quedar más líquido a nivel del intersticio. Esto de aquí terminaría pues afectando al paciente porque estaría experimentando lo que viene a ser un edema. Entonces la disminución de proteínas, por ese motivo, por una caída de la presión oncótica capilar, te llevaría a edema. No se olviden de ese dato. Un ratito.
Ya, disculpen chicos. Uy, ¿qué pasó? Presión oncótica capilar, ¿no? Entonces, la presión oncótica capilar, ya lo dibujé. Entonces viene a representar aquella fuerza que se da gracias a las proteínas de la sangre que favorecen el pasaje del líquido del intersticio hacia la sangre, ¿no? Cuando disminuye la concentración de proteínas, disminuye la capacidad de poder favorecer el retorno del líquido hacia el capilar y eso termina desencadenando edema, ¿no? Porque aumenta el líquido a nivel del intersticio o de la cavidad. Vamos a revisar algunas causas interesantes de edema por aumento de la presión oncótica capilar. Entonces, situaciones que afecten lo que viene a ser la concentración de proteínas, ¿no? De manera negativa, estarían asociadas con edema. Un ejemplo clásico que nunca deben olvidar ustedes, por favor, es el siguiente, ¿no? Que estoy dibujando un hígado, ¿no? Estas bolitas, famosos nódulos de regeneración, que lo podemos ver en la cirrosis, ¿no? Está, un hígado cirrótico, ¿no? Cualquiera sea la causa, tiene usted aquí un hígado cirrótico. En este hígado cirrótico vamos a ver que una gran cantidad de parénquima se comienza a reemplazar por tejido cicatricial, ¿no? Por eso vemos que se disminuye tamaño, se torna como una pasita, ¿no? Porque hay un reemplazo por tejido cicatricial. Si disminuye lo que viene a ser la cantidad de hepatocitos, el componente funcionante del hígado, obviamente la capacidad del hígado va a disminuir y esto termina pues generando una disminución de la síntesis de proteínas. Se cae lo que viene a ser la albúmina. Se cae la albúmina. Disminuye lo que viene a ser la síntesis de albúmina, y si disminuye la síntesis de albúmina, ¿qué ocurre? Disminuye también lo que viene a ser la presión arterial capilar. Esto explicaría por qué los pacientes con cirrosis pues te van a tener edema a nivel de las extremidades inferiores, que lo puedes evidenciar con tu dedito, presionándole la cara anteromedial de la pierna. Este tu dedito, estaba acá, presionas y te deja una foguera, ¿no? Y otra cosita que podrías evidenciar es a nivel abdominal, ¿no? A nivel abdominal, a nivel de la cavidad abdominal, a nivel, disculpen, de la cavidad peritoneal, a nivel abdominal, en la cavidad peritoneal, hay un aumento de líquido a nivel peritoneal, un derrame peritoneal. Que tal vez una serie de maniobras que ya vamos a revisar en la clase de trato gastrointestinal e hígado, si pueden identificar si está o no con derrame peritoneal, también llamado ascitis, ¿no? Entonces, tiene usted, por ejemplo, aquí una caída de la presión oncótica capilar dada por una cirrosis hepática. Profesor, ¿habrá otra causa más? Claro que sí, esa la vamos a ver en la semana número... ¿qué semana? Vamos a ver... esa semana, en la semana 4 vamos a ver esta patología que se conoce como el síndrome nefrótico. En el síndrome nefrótico, tenemos aquí a nuestro riñoncito. El síndrome nefrótico se va a caracterizar por la pérdida de proteínas en la orina. La pérdida de proteínas en la orina, eso se conoce como proteinuria, ¿no? O sea, pérdida de proteínas en la orina, ¿no? Proteína. Y vamos a perder una gran cantidad de proteínas y la síntesis hepática de proteínas no va a poder compensar la pérdida de proteínas, ¿no? Entonces, al final, tenemos una baja en lo que viene a ser la concentración de proteínas en sangre. Y eso pues termina también afectando nuestra presión oncótica capilar. Esta presión oncótica capilar. ¿Hay otra patología que pueda terminar afectando la presión oncótica capilar? Sí. Lo que viene a ser la desnutrición, ¿no? Tenemos nosotros dos perfiles de desnutrición, que lo hablamos de forma clásica, ¿no? La desnutrición proteica y la desnutrición calórica, ¿no? La desnutrición calórica se conoce como el marasmo y la desnutrición proteica se conoce como el kwashiorkor. El problema va a estar, el edema se va a manifestar en el kwashiorkor, ¿no? En el cual, obviamente, si no tenemos un aporte proteico adecuado, la producción de proteínas por parte del hígado también se va a ver comprometida, va a disminuir. Y esto va a llevar a un edema a nivel de extremidades inferiores, a nivel de la derrame, a nivel de la cavidad peritoneal, ¿no? Que se puede visualizar en los pacientes que presentan kwashiorkor, ¿no? Un déficit, una desnutrición a predominio proteica, ¿no? Se tiene otro ejemplo de la caída de la presión oncótica y por qué pues termina desencadenando edema, ¿no? Muy bien, esos son tres importantes que deben tener ustedes en consideración. Y tenemos otra que es importante también
para que ustedes puedan recordar que es un aumento de la presión oncótica intersticial. Ya. Ya. Seguimos. Entonces, un aumento de la presión oncótica intersticial. O sea, ya no, que dice, ya no a nivel del capilar, ¿no? Hemos visto que el edema se va a dar por un aumento a nivel de una disminución a nivel de la presión oncótica capilar. Pero aquí vamos a ver lo opuesto, ¿no? No va a haber una disminución a nivel de la presión oncótica capilar, sino que más bien hay un aumento a nivel de la presión oncótica intersticial. Esta aumenta, ¿ya? Esta de aquí aumenta. Importante que lo puedan ustedes recordar. Aumenta la presión oncótica intersticial. ¿Y qué podría desencadenar este aumento a nivel de la cantidad de proteínas o de otras moléculas a nivel del intersticio? Podríamos, por ejemplo, hablar de afectación del sistema linfático. Aquí vamos a dibujar. Estos son los vasos linfáticos y recuerden que estos llegan a los ganglios linfáticos, ¿no? ¿Qué cosa puede pasar? Digamos que estamos en vasos sanguíneos del miembro superior, ¿no? Y en algunas personas, en algunas señoras, ¿no? Digamos que llega una señora que tiene un brazo completamente edematizado, ¿no? Pero aquí un dato interesante. Tú le tocas este brazo que está completamente hinchado y y el edema va a ser un edema duro que difícilmente te va a dejar foguear. Es un edema duro. ¿Qué es lo que ha pasado? Un caso, digamos, que se utiliza frecuentemente como para poder explicar este tipo de edema. Recuerden ustedes que esta señorita tiene lo que viene a ser la glándula mamaria, ¿no? Ahorita describe que está acá, ¿está? Y esta señorita tiene un cáncer de mama, ¿no? Este cáncer de mama ha realizado una metástasis hacia los ganglios, que recuerden ustedes está en esta pirámide trunca que viene a ser nuestra fosa axilar, ¿no? Hace metástasis a los ganglios linfáticos, ¿no? Hace metástasis a los ganglios linfáticos y el drenaje linfático que debía darse de extremidad inferior se va a ver truncado, mermado, por lo tanto la cantidad de líquido y de proteínas comienza a retenerse y genera pues el famoso linfedema, que se da por un aumento de la presión oncótica intersticial, porque no hay un drenaje adecuado de estas proteínas, porque el sistema linfático se encuentra bloqueado por ese cáncer que se ha metido en el ganglio linfático y está obstruyendo ese drenaje. Esa es una causa del linfedema, pues por metástasis, ¿no? Hacia los ganglios linfáticos. Otra cosa más que usted puede evidenciar, a ver, otra causa más del linfedema. Digamos que vas a la operación de la señorita y se hace una resección de los ganglios linfáticos, ¿no? Se resecó los ganglios linfáticos y ahora este líquido ya no tiene a dónde ir y comienza pues a acumularse porque se han sacado los ganglios linfáticos y se da también linfedema, se puede también presentar linfedema. Ahí tienen ustedes otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo también que podemos tener por aquí, que se le conoce como un tipo de pseudoedema, ¿no? Que se conoce como el mixedema. En el mixedema comienza a aumentar la cantidad de una molécula que está en el intersticio que se conocen como los glucosaminoglicanos, ¿no? Los GAGs, ¿no? Y estos GAGs, recuerden que son polianiones, comienzan a retener líquido, ¿no? Y comienza a aumentar el volumen, el tamaño del intersticio en el predominio de estos glucosaminoglicanos. ¿Dónde podemos ver esto, no? Este mixedema, en el hipotiroidismo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes el famoso coma mixedematoso? Bueno, esas fases abotagadas, ese aumento del tamaño de los tejidos que ustedes pueden ver en esos pacientes se da pues por este mixedema, por el aumento de los glucosaminoglicanos que no se han catabolizado adecuadamente, que comienzan pues a aumentar el tamaño del tejido, ¿no? Para que lo puedan ahí recordar.
Otro tipo de edema que puedes también tener por aumento de la presión oncótica intersticial vendría a ser dado por un gusanito que se conoce como la Wucheria bancrofti, ¿no? La Wucheria bancrofti genera una patología a nivel de extremidades inferiores predominantemente que se conoce como la elefantiasis, ¿no? Se mete a vivir a nivel de los vasos linfáticos, bloquea los vasos linfáticos, aumenta la presión oncótica intersticial y aumenta pues el tamaño, el volumen del intersticio de las extremidades inferiores, ¿no? Es importante que lo puedan ustedes tener en consideración. Ya. Muy bien. Esto es con relación al tema de esta ecuación de Frank-Starling. Creo que ya hemos explicado una buena cantidad de patologías que puedan estar asociadas a esto, ¿no? Te voy a cambiar el puntero ahora. Vamos a pasar ahora a aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? Habíamos comentado que para el proceso inflamatorio lo que va a acontecer es un aumento del coeficiente de filtración, o sea, en los espacios entre las células endoteliales van a aumentar y esto va a favorecer un mayor pasaje de agua, mayor pasaje de proteínas, mayor pasaje de células. Entonces, en la inflamación tenemos un aumento de la permeabilidad capilar. ¿Qué va a pasar? Tienen ustedes aquí su célula endotelial que está revistiendo la luz del capilar y tiene pues esta serie de interacciones entre una célula endotelial y otra, y lo que va a ocurrir mediado por histamina, por PAF, un ratito, mediado por histamina, mediado por PAF, mediado por bradykinin, mediado por sustancia P, ¿no? Y también por la respuesta lenta por las interleuquinas 1, y el factor de necrosis tumoral, lo que va a ocurrir es que estas interacciones van a disminuir, va a aumentar, se va a dar contracción endotelial y este espacio va a aumentar. Estas hendiduras van a pronunciarse y va a haber una fuga vascular hacia el intersticio donde se encuentra la noxa, ¿no? Para favorecer el proceso inflamatorio. Entonces, podemos visualizar que el aumento de la permeabilidad capilar representa un aumento de la constante K en nuestra ecuación de Frank-Starling. Por lo tanto, Q va a aumentar el flujo neto hacia el intersticio, va a terminar aumentando, ¿no? ¿Ya? Es lo que podemos ver nosotros. Entonces, aumenta el flujo neto de líquido, ¿no? Y podemos ver, pues, que esto de aquí va a darse tanto en intersticio como en cavidades, ¿no? Importante que lo puedan ustedes recordar. Entonces, va a haber, producto de una mayor fuga de agua, de proteínas y de células. Es por ese motivo que en el líquido inflamatorio del intersticio, pues podemos encontrar, uno, una mayor concentración de proteínas que van a llegar de la sangre hacia el intersticio. Dos, una mayor celularidad, ¿no? En este líquido inflamatorio de intersticio y de cavidades, ¿no? Ahora, este líquido, este edema, importante que recuerden, ¿no? Este edema que se da por inflamación, es un edema que va a tener células, es un edema que va a tener una mayor cantidad de proteínas, por lo que estamos viendo, por el aumento de la permeabilidad, y recibe el nombre de exudado. Pero el edema que se da por un aumento, acá, el edema que se da por un aumento de la presión hidrostática capilar, en el cual no se ha dado un aumento de permeabilidad, solo aumento de la presión hidrostática, como lo hemos visto en la experiencia cardíaca, o en la trombosis venosa profunda, o en el síndrome de Buchiari. El edema que se da por una disminución de la presión oncótica capilar, ¿no? Aquí, en estas situaciones, no estamos hablando que aumentó el coeficiente de filtración, estamos hablando de aumento de permeabilidad. Este edema únicamente, exclusivamente pasa líquido, ¿no? Es un edema, obviamente, que tiene una menor cantidad de proteínas, es un edema que va a tener una menor cantidad de células, porque no se ha dado una apertura entre estas hendiduras a nivel endotelial. A este tipo de edema se le conoce, a este tipo de edema que se da por estas constantes, aumento de presión hidrostática capilar o disminución de presión oncótica, aumento de presión oncótica intersticial, a este edema no se llama transudado, porque no tiene las características de una elevada celularidad, cantidad de proteínas, ¿no? Sino que se le conoce como transudado, que tiene una baja cantidad de células en comparación al exudado, una baja cantidad de proteínas en comparación al exudado. ¿Ya? No se olviden, por favor, de eso. Seguimos. Entonces, podemos nosotros tener aquí una celulitis, ¿no? Una infección de la piel, donde podemos, pues, visualizar también de forma macroscópica el rubor y el tumor, ¿no? Rubor, tumor, ¿no? Y si acercásemos la mano, probablemente calor, y también si lo tocamos, lo comprimimos, va a haber edema, ¿sí? Y cuando comprimimos, pues, se dé dolor, ¿no? Una celulitis. Esto, ¿qué vendría a ser? Ven ustedes, aquí tienen la trompa, ¿no? La trompita de Falopio, y ven que esta trompita de Falopio se encuentra de un mayor tamaño,
un tanto más rojiza, que es la trompa de falopio. ¿Cómo se le conoce a la inflamación, ¿no? de este anexo? Una EPI, ¿no? Una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Y podemos visualizar aquí que se está dando también edema, ¿no? Edema de este tejido, ¿no? Transmural, ¿no? Aquí también, pues obviamente, haber exudado a nivel de este tejido, ¿no? En el intersticio del tejido. Eso también, ¿no? Hay un aumento de volumen. Este líquido también es exudativo, ¿no? De la celulitis periorbitaria que hemos visto, ¿no? Ya. Pero esto es más que nada para intersticio, pues, ¿no? Pero si hablamos nosotros de cavidades, ¿no? Que importante que recuerden, ya lo vamos a ver más adelante, que el extravascular, el extracelular, disculpen, el extracelular se divide en varios compartimentos, ¿no? Los más conocidos es el compartimento intravascular dado por el plasma y el compartimento intersticial, donde es el líquido que baña a las células de los tejidos, el total del líquido que baña a las células de todos los tejidos, ¿no? Intravascular e intersticio, ¿no? Pero a su vez tenemos otros espacios celulares un tanto más pequeños. Por ejemplo, el espacio linfático, ¿no? Y por último, las cavidades transcelulares, que bajo situaciones normales, fisiológicas, la cantidad de líquido que tienen es ínfima, menor al 1%. Pero en situaciones patológicas, estas cavidades pues se llenan de líquido, ¿no? Y ahorita vamos a conocer unas cuantas de estas cavidades que forman parte de este espacio transcelular, ¿no? Que lo pueden ustedes visualizar en los libros también, pueden revisar. Tenemos, por ejemplo, la pleura, ¿no? Realmente la cantidad de líquido en la pleura se dice que es aproximadamente del grosor de un cabellito, ¿no? Pero en ciertas situaciones patológicas podemos saber, ¿no? Digamos una neumonía, ¿no? Una neumonía típica, ¿no? Que para colmo esté próxima, ¿no? Que esté en la periferia, ¿no? Céntrica, que puede inflamar lo que viene a ser la pleura visceral y generar, pues, que el proceso inflamatorio aumente la permeabilidad y hay una exudada, una salida de líquido hacia esta cavidad pleural y se comienza a llenar de líquido, generando lo que viene a ser el derrame pleural de tipo inflamatorio, conocido como, si está asociado a una neumonía, derrame pleural paraneumónico, ¿no? Está asociado, ¿no? A una neumonía, ¿no? Otro tipo de derrame pleural que podamos tener, ejemplo, ¿no? Si tenemos un cáncer de las células que revisten eh, a, un cáncer de las células de la pleura, que se conoce como un mesotelioma, pues va a haber una respuesta, va a haber un proceso inflamatorio que va a llevar a acúmulo de líquido, ¿no? Y tendríamos también un derrame, ¿no? Asociado a una neoplasia. Otro ejemplo que podríamos tener, pues podría ser la misma tuberculosis, que puede también llevar un derrame asociado a tuberculosis. Tienen ustedes una serie de patologías que te pueden llevar a un derrame, ¿no? En el que el líquido este derrame es de tipo exudativo, ¿no? ¿Por qué decimos exudativo? Porque va a darse por un proceso inflamatorio que aumenta permeabilidad y fuga también líquido, proteínas y células. Ahí tienen ustedes este derrame. Cuando el derrame es muy purulento, se le conoce ya como empiema. Empiema. Ya, podemos también presentar nosotros derrame a nivel de la cavidad peritoneal, ¿no? De la cavidad peritoneal, a nivel abdominal, ¿no? Y podemos pues podemos presentar un derrame peritoneal de tipo exudativo, ¿no? Por ejemplo, en una metástasis a nivel de la cavidad peritoneal. A veces por, por continuidad, ¿no? Las metástasis, digamos, a nivel de tracto gastrointestinal pueden desprenderse y sembrarse a nivel de la cavidad peritoneal. Y esta metástasis termina generando focos inflamatorios que termina generando derrame peritoneal, ¿no? Derrame peritoneal de tipo exudativo. Tienen ustedes, ¿no? Y tenemos otro tipo de derrames, pues, ¿no? Que estaría más que nada asociado a la proliferación de bacterias en la cavidad peritoneal, que se conoce como la peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Que también, pues, estaría asociado a un derrame peritoneal de características exudativas, ¿no? Seguimos, podemos también tener la presencia de líquido exudativo a nivel del espacio subaracnoideo, ¿no? Como lo podría ser pues en una meningitis, ¿no? Una meningitis bacteriana, ¿no? Tiene unos signos importantes que van a ver el próximo ciclo, los signos de Kerney-Rudzinski para poder determinar si es que hay o no irritabilidad a nivel de las meninges, ¿no?
Aquí está el líquido, el color de un líquido cefalorraquídeo, ¿no? Un líquido en color de cristal roca, ¿no? Crystal rock appearance, ¿no? Y ese es cuando pues se encuentra pues la presencia, la posibilidad de encontrarse una infección, un líquido de tipo Santochrom. Podemos también tener un derrame a nivel de la cavidad intraarticular, ¿no? Puede haber un derrame intraarticular a través de dado por una artritis séptica, ¿no? En el cual este exudado va a ser de tipo inflamatorio, ¿no? Se mete ahí una bacteria, ¿no? Staphylococcus aureus, o se puede meter a veces un gonococo, ¿no? ¿No? Puede inclusive estar un gonococo por ahí, generar una séptica, ¿no? Entonces, las antisépticas, ¿no? Llegan hasta ahí las bacterias y terminan generando acúmulo de líquido, te pueden llevar a un derrame intraarticular de característica exudativa. Pero tenemos también otras patologías que tienen a ser más conocidas por ustedes, que son las patologías autoinmunes, ¿no? Por ejemplo, la artritis reumatoide, lo que viene a ser el lupus, también ¿cómo te llamas? Eh, la, la artritis psoriásica, ¿no? Y la espondilitis anquilosante, ¿no? Son patologías que tienden también a generar un derrame tipo intraarticular, ¿no? Por una respuesta autoinmune que también va a tener características de tipo exudativas, ¿no? Aquí tienen ustedes algunas causas que pueden llevar a un derrame intraarticular, ¿no? Dado por una artritis séptica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tengo un trauma penetrante, ¿no? Puedo comunicar las bacterias del medio externo, las bacterias de la flora bacteriana de la piel con la cavidad articular y esto pues me puede llevar a una artritis séptica, ¿no? Si estoy expuesto también a procedimientos diagnósticos o terapéuticos que involucren la inoculación, ¿no? O la visualización de la cavidad articular, puede estar también expuesto a una artritis séptica. La infección, ¿no? De partes blandas de la piel cercanas a la articulación, digamos por continuidad también estas pueden, desde la celulitis de la piel, pueden llegar hasta la articulación. Una osteomielitis que se encuentre a nivel de la epífisis, ¿no? Cerca a la epífisis, ¿no? También te puede desencadenar por continuidad una artritis séptica, ¿no? Y la ruta hematógena, ¿no? Digamos, tienes una infección, ¿no? Distal o tienes, digamos, una bacteriemia, puede llegar también aquí a lo que viene a ser la cavidad articular y desencadenarte una artritis séptica, ¿no? Como eso lo pueden ver en la situación del gonococo, ¿no? Pues en la gonorrea, o si no se trata adecuadamente, esta después de presentar sus manifestaciones puede tornarse sistémica, ¿no? Y puede el gonococo llegar hasta la articulación y darte una artritis séptica, ¿no? Eso viene a ser. Vamos a revisar las características de exudado versus transudado. Para esto voy a volver otra vez a dibujarles, ¿no? Va a demorarse 20.000 años, pero es bueno hacerlo. Que en el transudado, recuerden ustedes, la permeabilidad capilar en el transudado no se ha afectado. ¿Ya? Ahí está el transudado. A diferencia del exudado, en el cual la permeabilidad capilar sí se ha comprometido. Los entre se han contraído y los espacios entre estos han aumentado. Entonces, aquí va a pasar, ¿no? Líquido, porque está aumentando la presión hidrostática o está disminuyendo la presión osmótica, ¿no? Va a pasar líquido o va a disminuir, ¿no? Va a disminuir el regreso o el retorno del líquido, ¿no? Esto es lo que está pasando en el transudado, ¿ya? Pero en ningún momento la permeabilidad ha aumentado para lo que viene a ser el edema de tipo transudado, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en el exudado? En el exudado aquí, pues agua está pasando, ¿no? Ahí lo ven, ¿eh? Pero ¿qué más? Proteínas también están pasando. Y células también están pasando, ¿no? Ya, esto aquí es importante. ¿Por qué motivo? Pues, por lo siguiente, mira. Vamos a hacer contrastes, ¿no? Un primer contraste que deben tener ustedes es que la concentración de proteínas
va a estar aumentada en el exudado, ¿no? Porque aumentó la permeabilidad. Hay más proteínas en el exudado que en el transudado. Ya sabemos por qué. Por este aumento de la permeabilidad. Pero chicos, recuerden también que está pasando no solamente albúmina en general, ¿no? Sino también está pasando, vamos aquí a ponerlo, fibrinógeno. Todo el fibrinógeno aquí en este transudado, ¿no? Y la presencia de fibrinógeno en ese transudado explica por qué motivo este líquido que tú extraes del exudado, que muchas veces se utiliza como ejemplo líquido pleural, tiende a coagular más fácil, porque recuerden ustedes que el fibrinógeno se transforma en fibrina y esto aquí sirve para la malla estable de los coágulos, para la malla estable, ¿no? Del coágulo, ¿no? Entonces este tiende a coagular con mucha mayor facilidad por la presencia de fibrinógeno y también obviamente por los factores que están cruzando, ¿no? Por los factores de coagulación que están también cruzando, que también son proteínas. Pues ahí está el fibrinógeno y esto explica por qué motivo se tiende a coagular con mayor facilidad el exudado en comparación al transudado. Otro dato importante es que estas células, ¿no? La celularidad está aumentada, pero estos polimorfos nucleares no están ingresando al tejido a hacer hora, ¿no? Estos polimorfos nucleares están ingresando al tejido a destruir a la noxa y también ya vamos a ver destruir el tejido que está agonizante o ya muerto, no poder digerirlo. ¿Y cómo es que realizan esto? Uno de los mecanismos que van a realizar los polimorfos nucleares es la degranulación. ¿De qué cosa? La degranulación de los lisosomas. Y profesor, ¿qué cosa liberan? ¿Qué cosa liberan estos polimorfos nucleares? Liberan hidrolasas ácidas de los lisosomas, pero también están liberando grandes cantidades de hidrogeniones. Entonces, ¿qué es lo que estaría esperando con el pH a nivel del exudado? Que esté disminuido. Ya, pero en esta degranulación, ¿no? Se da un proceso que ya vamos a ver nosotros más adelante que se da que se conoce como la netosis, ¿no? Es necesario que lo conozcan ahora, es un tema yo creo más de... Es importante que sepan que existe la netosis, ¿no? Pero el mecanismo no es un tema ya un tanto más avanzado. Este proceso de netosis pues lleva a que el ADN de estos polimorfos nucleares se libere, ¿no? Y con esto aquí tienden a atrapar a varias noxas, ¿no? Pero junto con la liberación de esta ADN que se conoce como la netosis, el polimorfo nuclear también va a morir, pues, ¿no? Porque está literalmente aperturándose. Y varios polimorfos nucleares mueren y va a comenzar a aumentar las enzimas intracelulares del polimorfo nuclear, una de las cuales se conoce como la lactato deshidrogenasa, ¿no? La LDH. Entonces mi LDH también va a estar aumentada. Entonces voy a encontrar pH disminuido, ¿no? Por esta degranulación, ¿no? Voy a encontrar una celularidad aumentada por los polimorfos nucleares que están llegando por migración. La LDH también va a estar aumentada, ¿no? Ahora, si esta célula está aumentada, ¿cómo va a estar la glucosa? Esta célula tiene que trabajar un montón. ¿Cómo estará la glucosa en el exudado? La glucosa en el exudado va a estar disminuida, ¿no? ¿Por qué motivo, profesor, va a estar disminuida la glucosa en el exudado? Porque este polimorfo nuclear tiene que comer, pues, ¿no? Se va a quedar así hambriento, en ayunas, pues, ¿no? Entonces no está yendo al tejido a hacer huelga de hambre, ¿no? Tiene que comer para poder matar a la noxa. Entonces va a consumir glucosa y esta va a estar disminuida en lo que viene a ser el exudado. Y estas son cosas que tenemos que recordar cuando veamos un exudado, ¿no? Pasa más proteínas, aumentar la concentración de proteínas. Y dentro de esos espacios fibrinógenos y se explica por qué motivo coagula con mayor facilidad el exudado. Va a haber una elevada celularidad porque las células están pasando a través de estos espacios que están ahora aumentados. Esta célula está liberando pues una gran cantidad de vesículas que contienen hidrolasas ácidas. Vamos a encontrar que aumenta la concentración de hidrogeniones, el pH se torna más ácido. Y aparte de eso se liberan enzimas intracelulares de los polimorfos nucleares que viene a ser la LDH y esta va a estar aumentada en el exudado. Y a su vez, como los polimorfos nucleares que están llegando ahí tienen que comer, la glucosa va a estar disminuida en este líquido de tipo exudado. Entonces aquí tienen ustedes una imagen donde podemos nosotros hacer la comparación. Voy a activar el puntero porque esto ya lo explicamos. Donde podemos nosotros hacer una comparación, ¿no? Entre transudado versus exudado, ¿no? Para esto, vean, ustedes utilizan más lo que viene a ser el líquido pleural, ¿no? Vean que el exudado va a ocurrir en casos de inflamación, ¿no? En el cual hay un aumento de la permeabilidad capilar. Como les dije, lo pueden ver en una neumonía, ¿no? Muchas veces cuando es un derrame paraneumónico, ¿no? Que está pegado a la pleura, ¿no?
En cáncer, en tuberculosis pleural, también lo pueden ver ustedes, en infecciones víricas, ¿no? En neumonitis, ¿no? Pues también podemos ver ahí el exudado. Patologías autoinmunes también se puede visualizar, ¿no? Ya, a diferencia del transudado, ¿no? Esto ocurre por un aumento de la presión hidrostática. Por ejemplo, aumenta la presión hidrostática a nivel pulmonar. Tenemos edema pulmonar, pero también podemos tener derrame pleural, ¿no? En una insuficiencia cardíaca, ¿no? Dominio izquierda, ¿no? Se cae la presión oncótica por disminución de lo que viene a ser proteínas, ¿no? Cirrosis. Se cae la presión oncótica por una pérdida de proteínas en orina, síndrome nefrótico. Y no tenemos un acceso adecuado a la cantidad de proteínas, ¿no? Digamos, tenemos una desnutrición de tipo proteica, un kwashiorkor, ¿no? Y también estamos presentando entonces un derrame pleural, pero de tipo transudativo. Entonces aquí la permeabilidad no ha aumentado. Vean ustedes, ¿no? Aquí tienen ustedes el vano sanguíneo, la célula endotelial, están presentes todas las uniones, únicamente pasa líquido. En cambio aquí en el exudado, aquí la permeabilidad aumentó y está pasando líquido, están pasando células, están pasando proteínas, ¿no? Está, seguimos acá. Entonces el transudado, vean ustedes, este transudado no es de tipo inflamatorio. La concentración de proteínas es baja, ¿no? Es baja albúmina, bajo fibrinógeno, y no hay tendencia a la coagulación, ¿no? Esto de la gravedad específica está relacionado con lo que viene a ser la concentración de proteínas, que está baja. El pH tiende a ser mayor, ¿no? Porque ya hemos dicho que no hay liberación, digamos, de estas vesículas de los polimorfos nucleares que tiende a acidificar el medio, ¿no? La LDH también va a estar baja, ¿no? Y la glucosa va a ser similar a la del plasma. Vamos acá. En esta imagen, aquí tenemos que el exudado sí efectivamente es de característica inflamatoria. Como aumentaron esos espacios entre las células anteriores, pasaron proteínas, ¿no? Coagula con más facilidad porque hay una elevada cantidad de fibrinógeno. Y la concentración de proteínas es elevada, por lo tanto la gravedad específica también está elevada. Y el pH también está disminuido por la liberación, obviamente, de estas vesículas que contienen gran concentración de hidrógeno. La glucosa va a estar baja porque tenemos células que tienen que consumir energía pues, para poder controlar, eliminar a la nox. Y la lactatohidrogenasa, que es una enzima intracelular, va a ser elevada pues, por la muerte de nuestros polimorfos nucleares. Entonces, con esto explicamos transudado versus exudado, ¿no? Y estamos haciendo las conexiones respectivas con el tema de la ecuación de Frank-Starling. Aquí tienen ustedes ya lo que vendría a ser un exudado, pero de tipo purulento, ¿no? Un exudado purulento, en el cual tenemos restos celulares, ¿no? Esto que se conoce como pus, ¿no? Viene a ser los restos celulares junto con la presencia de neutrófilos. Muy bien, nos vamos a quedar hasta aquí un ratito y continuaremos ahorita en un rato.